¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro domingo más en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Como siempre, estamos con ustedes acompañándolos desde las 9 de la mañana los días domingos con repetición permanente en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos en Zapping, en GTD del Sur, estamos en Binet, en todos lados y en todas partes para conversar de diferentes temas. Hoy tenemos uno muy particular que está apareciendo también en un contexto muy particular. Antes quiero saludar a Pedro Pizarro, que, a ver, durante los últimos días el gran tema ha sido esta cosa horrorosa que pasó el día miércoles en Argentina y Pedro estuvo a nada de subirse al avión. Lo estuvimos evaluando en su momento. ¿Cómo está, Eugenio? Bien, Pedro, me imagino... Buenos días a todos, gracias por la compañía, gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Quiero partir mandándole un abrazo a todos los hinchas de la U, a los familiares de los hinchas que fueron brutalmente agredidos, violentados por una manga de delincuentes, con una mala organización, con cero responsabilidad, y esperemos que se recuperen pronto. Así que un abrazo ahí a todos los hinchas azules que fueron agredidos en forma cobarde por parte de la hinchada sin intervención de la policía allá, porque se quedó mirando afuera, y la organización bien penquita que tuvieron los argentinos. Bueno, eso es un tema largo y vamos a ver en qué termina, pero insisto, aquí el tema es que la Providencia dijo, sé que entonces vaya, había un mejor que acá en Santiago, y creo que le apuntó pero medio a medio. En verdad habría sido una experiencia más que desagradable como la que les tocó vivir a los hinchas de la U. Bueno, pero bueno, a propósito de violencia, una de las grandes problemáticas que tiene la sociedad moderna en nuestro país precisamente esa, ¿no? Y la situación se agrava cuando la pobreza va y cae a los colegios. Y ha sido un tema, reitero, muy recurrente en las últimas semanas. No solamente vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de temas de educación. Además, en el contexto de la entrega de una encuesta de la Universidad de San Sebastián, que se llama Chile nos habla de educación, donde hay detalles bien interesantes que queremos analizar y conversar esta mañana con María Teresa Romero. Ella es profesora y directora de la Fundación Escuelas Abiertas. María Teresa, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Agricultura. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo, Eugenio, Pedro. Muchas gracias a todos también los que nos están escuchando y feliz de estar aquí. No, gracias a ti por acompañarnos. Partamos ahí por lo más básico. Fundación Escuelas Abiertas. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy profesora, he hecho clase 20 años, soy profesora de inglés, y partimos con este movimiento ciudadano, en un principio así lo llamamos, el 2021, que fue el segundo año de pandemia. Recordemos que el 2020 fue muy cerrado, haciendo clases online yo a niños de primero básico. Llegamos al 2021, ese marzo en que teníamos el 90% de los trabajadores de la educación vacunados. La evidencia internacional decía que los niños tenían que estar dentro de las salas de clase, que no solo estaban perdiendo aprendizaje, sino que también estaban perdiendo muchas otras cosas de su desarrollo integral. Y fue desde ahí en que junto a otras mujeres nosotros nos organizamos y decidimos formar escuelas abiertas para impulsar en el debate público que los niños tenían que estar dentro de los colegios. Perdieron aprendizajes, niños vulnerables perdieron alimentación, desenvolverse con sus pares, vínculo con el profesor-alumno, y sobre todo para mí fue el foco los niños más vulnerables, que no iban a tener ninguna posibilidad de que alguien en su casa quizás los pudiera ayudar o tener algo de conectividad para seguir aprendiendo el 2021. ¿Y cuáles son las mayores consecuencias de haber perdido ese tiempo de aula, de cuando un niño deja de ir a clases, deja de ir al colegio? ¿Cuáles son las consecuencias más graves que podemos encontrar ahí? Primero que nada, en términos de aprendizaje, hemos visto, según el CIMSE, cómo los niños que estaban en esa época, que ahora están en sexto básico, en esa época que les tocó aprender, incluso el ministro de Educación los llegó a mencionar como que ojalá que no sean la generación perdida en términos académicos. Luego, en términos de desenvolverse con sus compañeros, cuando volvimos del encierro, hubo un estallido, por así decirlo, de cantidad de situaciones complejas de convivencia dentro de las escuelas. Se les olvidó cómo relacionarse con el otro, el mirar al otro a los ojos, tener empatía, tener esos típicos valores que solo se aprenden en algunos casos solo en el colegio.
en términos de desarrollo físico y desarrollo socioemocional, fueron muy perjudicados. Y también todo eso involucró a la familia, lo que también perjudicó a la mujer, por ejemplo, que generalmente es la que tiene que estar al cuidado de los niños en términos de su empleabilidad. Todo en entorno familiar se vio perjudicado. Perfecto. Y esas consecuencias son iguales en todos los estatus sociales. Tú me dices que la Fundación Escuela Abierta está más preocupada de las personas más vulnerables, que obviamente son las que tienen menor apoyo. ¿Son iguales las consecuencias en todos los estratos? Es a quienes más les afecta, a los niños más vulnerables, a los niños de escasos recursos, a quienes más les afecta, porque en algunos casos el colegio es el lugar protector, el lugar que los puede retener de tener ciertos factores de riesgo, como la deserción escolar, etcétera. Y lo que empezó a suceder fue que una vez que ya volvimos a estar completamente presenciales en todas las actividades y en los colegios, nos empezamos a dar cuenta que la interrupción del proceso educativo se empezó a normalizar, incluso hasta el día de hoy. Yo le digo que es como una pandemia que hasta el día de hoy los niños, sobre todo los más vulnerables de la educación pública, ven interrumpido su proceso educativo sistemáticamente, y como tú también me lo mencionaste, en el fondo los niños de sectores de escasos recursos es a los cuales más les perjudica. ¿Se suspenden más las clases hoy día? Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos con Eugenio, que se suspendiera una clase era una cosa no muy frecuente. Hoy en día, inundación. Hoy en día empieza a llover o existe cualquier cosa. Hubo un temblor el día anterior y como que hasta te preguntan, papá, ¿habrá clases mañana? O sea, una cosa de que como nos acostumbramos más que por cosas que antes no se suspendían las clases, hoy en día sí se suspenden. Yo diría que sí. Hemos tenido días incluso que ha habido sol y porque el día anterior dijeron que iba a haber una lluvia muy grande, no tuvimos clase. Y es lo que nosotros hemos estado identificando y hemos llevado también un registro de, por ejemplo, este primer semestre, la cantidad de suspensiones de clase que han habido ha tenido un alto costo para el Estado. Lo llevamos incluso a que 70 millones de dólares se perdieron el primer semestre en lo que significa de subvenciones y de sueldos que se han pagado, pero que esas clases no se han realizado. Entonces también es un costo para el Estado y finalmente para todos nosotros los chilenos. Claro, o sea, el costo directo. O sea, los otros costos son indirectos y habrá que irlos midiendo ahí en el tiempo. Sí. Hay un par de cosas que dijiste, María Teresa, que consideren relevante poner arriba de la mesa. Porque primero hablaste de la calidad de la educación y el golpe que implica la pandemia. No estábamos preparados, no solamente acá, el mundo no estaba preparado para aplicar educación a distancia de una manera tan permanente, además a grupos etarios que no necesariamente también tenían un manejo tecnológico. Estamos pensando, no sé, muchachos que tenían 6, 7 años y la mamá tenía que estar al lado y probablemente las familias más grandes eran más niños y el papá también trabajaba y la mamá también trabajaba. Entonces es toda una complicación. Está claro, es evidente de que hay un vacío muy remarcado en esa generación. Y esa pregunta va aparejada con otra cosa. ¿Hay tiempo como para poder recuperar esa base perdida o no? A ver, siempre hay que tener la esperanza, los niños son moldeables y no podemos decir que los sextos básicos son una generación perdida nunca. Siempre tenemos que tener la esperanza de que podemos recuperar aprendizajes. Y para eso, por ejemplo, este gobierno implementó en un principio una reactivación educativa que en un principio se vio que tenía una buena dirección para implementar tutorías a los niños que tuvieran aprendizaje rezagado, para implementar refuerzos en los niños en etapa escolar que estaban aprendiendo a leer en primero y segundo básico, pero finalmente, ¿qué sucedió? Los recursos y los esfuerzos que se pusieron ahí fueron muy escasos. Y estamos viendo que muchísimos recursos se están yendo para otras prioridades que no son lo que realmente es relevante, como la etapa inicial, la etapa escolar y recuperar aprendizajes. Y esa grieta se va estirando. Y está más o menos medido cuáles son las materias fundamentales que están un poco perdidas en ese grupo etario en particular. Estamos pensando de, no sé, ¿qué debería saber un niño de sexto básico que a lo mejor no maneja ya? A lo mejor no sabe leer bien, no sabe interpretar bien, a lo mejor en temas de matemáticas está el debe. ¿Por dónde va? Lo que pasa es que aprender a leer y escribir y las 4 habilidades básicas de matemáticas son la base para todo. O sea, para arte, para música, para el día de mañana cualquier instrucción que tú necesites leer o aplicar. Entonces, si esos niños
en primero básico, en segundo básico, ya no aprendieron a leer y escribir, leer fluidamente, textos comprensivamente y las 4 habilidades básicas de matemática, el día de mañana van a verse muy perjudicados para todo el resto de los aprendizajes. Entonces, es muy relevante y muy necesario que en primero básico los niños aprendan a leer y ya en segundo básico lean textos comprensivamente a la edad adecuada que ellos necesitan comprender todo lo básico del lenguaje y las 4 habilidades básicas de matemáticas. Y una última cosita para cerrar el ciclo. Yo te decía, te escuchaba, decía, ya, aquí hay una grieta intelectual, una grieta educacional compleja. Pero mencionaste también otra cosa que a mi juicio es la más severa y la más grave, que es el tema de la capacidad de esta generación que vivió la pandemia de reincorporarse a lo presencial. Y eso tiene que ver con otro problema bien severo que es el de la salud mental de niños y adolescentes. Algo que está completamente botado, que está completamente aislado. El GES recién opera para salud mental a partir de los 15 años, por lo tanto hay todo un debate respecto a qué haces con los menores que tienen este problema desde los 14 hacia abajo. Ese incremento está también detectado, está marcado. ¿Cuál es la profundidad de la crisis en ese sentido? No, muchísima. Y los colegios también, y los profesores están desbordados de cantidad de denuncias de mala convivencia, de cantidad de denuncias de situaciones que suceden todo el tiempo en el colegio. Y además, hay un foco que se ha dado al denunciar ciertas situaciones en la superintendencia a un clic para los padres. En vez de hacerse cargo, en vez de estar vinculado a las situaciones que ocurren en el colegio, promover prevención de diferentes situaciones complejas en el colegio, hacerse cargo también de dialogar con el profesor, se ha puesto más un foco en denunciar, y denunciar es gratis para el papá hacer un clic aquí, en vez de estar involucrándose más dentro del colegio y de la sala de clase. Y para el profesor trae mucho agobio, para el equipo directivo y para los directores trae mucho agobio y burocracia tener que hacerse cargo de todas estas denuncias, porque son informes que tienen que rellenar en vez de poder estar dentro de las salas de clase del equipo directivo, estar observando al profesor, estar dentro de los recreos y estar interactuando con los niños. Están encerrados en las oficinas, rellenando papeleos, informes, entrevistando, haciéndose los jueces, siendo FBI de lo que suceden situaciones complejas en los colegios y no poder estar formando a los estudiantes dentro de los recreos, por ejemplo. Sí. Bueno, mencionábamos al comienzo una encuesta de la Universidad de San Sebastián que dice Chile nos habla de educación, que tiene una primera punto en esa encuesta que dice que más del 65% de la población cree que la educación escolar ha empeorado en los últimos 5 años. Por lo que tú nos estás contando, entiendo que vas a concordar con esa visión. ¿Por qué ha empeorado tanto? Bueno, aparte del tema de la pandemia, aparte del tema de reincorporarse, ¿tienen las herramientas los profesores para hacerse cargo de todos estos temas? De los problemas en sala, los problemas en recreo, los contenidos, ¿se pueden pasar de buena manera? ¿Se ve una luz de esperanza como para solucionarlo? No, siempre hay que tener esperanza, Ya, siempre. okay. Pero yo te diría que venimos empeorando desde un poco más, desde hace un poco tiempo más. Yo te diría que acá hay varios factores. Primero, la violencia. La violencia no ha sido las autoridades hoy en día no han sido tajantes y no han tenido tolerancia cero con la violencia, incluso la han validado, eso lo hemos visto. Eso en primer lugar, y eso se ha insertado en los colegios. Los niños, las comunidades son un poco un reflejo y ven lo que sucede alrededor y lo traen dentro de las escuelas y dentro de la sala de clase. Entonces, ellos están viendo el ejemplo afuera de malos tratos, están viendo el ejemplo afuera de faltas de respeto y más allá ya de mala convivencia y violencia, y se lleva dentro de la sala de clase. Entonces, en primer lugar, no hemos sido tajantes con cómo hay que parar con tolerancia cero la violencia. Y en segundo lugar, hemos ido implementando políticas públicas a partir de 10 años, diría yo, que no han apuntado a que los niños realmente aprendan, sino que apuntaron a cambiar formas de administración de la educación, implementando el SAE, ¿cierto? El SAE, el Sistema de Admisión Escolar, eliminando el copago, y nada de eso se pensó para que los niños aprendan mejor, sino que se pensó para organizar de diferente manera el financiamiento o la administración
de los colegios. Entonces, por un lado tenemos que no se ha sido tajante con la violencia y por otro lado no hemos implementado políticas públicas que apunten directamente a los aprendizajes de los estudiantes y a las interacciones que ocurren dentro de las salas de clase con el profesor y el alumno. Mira, vamos a hablar de la violencia escolar precisamente y hay una estadística acá que es bien relevante que la vamos a comentar también a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Estamos con María Teresa Romero, ella es profesora y directora de la Fundación Escuelas Abiertas. Te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos de vuelta en Agricultura. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, ustedes lo saben, nos pueden ver en vivo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, todas las veces que quieran también, lo pueden escuchar como siempre en la 92.1 los días domingo por la mañana en Radio Agricultura, también en toda la red nacional de la radio y por supuesto en distintas plataformas como GTD, Telsur, Binet y también en Zapping, donde estamos también transmitiendo. Estamos con María Teresa Romero, ella es profesora y directora de la Fundación Escuelas Abiertas, pero hablaba en el segmento anterior, después de haber visto respecto las temáticas de la calidad de la educación, respecto de cómo quedó la salud mental y la calidad de la educación después de la pandemia, nos metimos en el tema precisamente de la violencia escolar. Fíjate que la encuesta Chile nos habla de educación de la Universidad de San Sebastián. Respecto a la violencia escolar tiene algunas cosas que son bien relevantes, quiero remarcarlas bien. El 38,7% considera que es el principal problema del sistema educativo. Brutal. 74,6% cree que la violencia en los colegios es muy grave. Me llama la atención que no sea un porcentaje mayor. Sí. 1 de cada 3 apoderados ha visto bullying al menos 4 veces en el último año. Y 2 de cada 5 apoderados conoce casos de drogas, armas y o pandillas en el colegio. El 77% de los encuestados están a favor de los detectores de metales en los colegios y un 42% lo considera como una medida complementaria. Pero ese 77% es una mayoría sustancial y muy relevante. Es decir, este problema es un problema serio
tiene por supuesto muchas aristas. Uno podría hablar de la violencia escolar tal cual como la conocemos, ¿no? Quizá en la falta de respeto a la autoridad, que quizás más bien un tema generacional. Hay un tema también de los apoderados con los profesores, de los alumnos con los profesores, de los alumnos entre sí. Y el extra es lo que hemos visto en las últimas semanas, que básicamente es violencia en la calle. Entonces, son muchos aspectos. Yo quisiera conocer tu visión, María Teresa, respecto de este diagnóstico y por dónde salimos. Es una situación, como tú dices, que tiene diferentes aristas y muy multifactorial. Como dije anteriormente, las autoridades validaron en algún minuto la violencia y no podemos seguir tolerando que hoy en día niños tengan armas dentro de los colegios, que niños estén fabricando bombas Molotov dentro de los colegios. No podemos seguir tolerando que los niños estén delinquiendo dentro de los colegios. O sea, ciertos jóvenes que cometen estas situaciones no pueden estar en un colegio que el resto y la mayoría quiere estudiar. Y necesitamos además resguardar su bienestar, resguardar el bienestar de los funcionarios, de los profesores, etcétera. Entonces, los profesores no se pueden hacer cargo de un delincuente que está haciendo bombas Molotov en los colegios. Entonces, hay que apartarlo. Existen diferentes instituciones que tienen especialistas y que tienen las herramientas para hacerse cargo de jóvenes que cometen ese tipo de delito. No les podemos seguir cargando la mano a los profesores para hacerse cargo de situaciones tan complejas como esa. Entonces, hay que apartarlos. No pueden estar en un colegio donde la mayoría quiere aprender, y hay instituciones como por ejemplo los colegios Súmate del Hogar de Cristo reciben niños en contextos más vulnerables, niños que han desertado mucho tiempo y tienen especialistas con herramientas para hacerse cargo. No podemos cargarle más la mano a los profesores. Sí, yo siempre me he preguntado cuando uno conoce estos casos esos niños no tienen papá, no tienen familia, o sea, ¿quién es el responsable? Porque no le podemos cargar la mata a los profesores, porque los profesores muchas veces no tienen ni la preparación ni las capacidades entregadas o las herramientas como para hacerse cargo del tema. La familia, pero muchas veces la familia dice, bueno, si lo dejo en el colegio, vean ustedes, da ahí como de la reja del colegio para adentro, el problema de ustedes, vean cómo lo manejan. Por el contrario, de repente los colegios llaman al papá y dicen, oiga, hizo esto, ¿qué quiere que haga yo? Pues si usted... ¿Dónde está la responsabilidad? Yo entiendo que es una cosa compartida, o sea, no es 100% uno, no es 100% otro. Los papás tampoco muchas veces tienen la herramienta. Todo lo que somos papás sabemos que uno va aprendiendo en el camino cómo se va haciendo este tema. ¿Cómo se maneja? Porque una de las preguntas que viene ahí es que cuando se pregunta quiénes son los responsables principales, un 90% habla de padres y apoderados, un 63% habla de los colegios, un 54% del Estado. O sea, está como repartido. Yo creo que tienes mucha razón en términos de que dónde está la familia ahí atrás. Y yo agregaría también, acá hay un factor que es relevante y que es el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar lo que hizo fue cortar la relación familia-colegio. ¿Por qué? Porque las familias... ingresan a la plataforma, de hecho partió el proceso nuevo para admisión del 2026 hace 2 semanas, y lo que hacen es hacer clic en diferentes colegios, ¿ya? No hay una conexión, no hay una instancia de información sobre el colegio al cual están postulando. Se puede desplegar el proyecto educativo, pero ¿qué tantas familias leen el reglamento que tiene ese colegio? ¿Ya? Entonces, lo que se hizo, a mi juicio, fue deshumanizar el proceso de postular, de informarse, de estar en conocimiento sobre el reglamento que va a tener el colegio. Entonces, familias llegan e ingresan a colegios que no saben cuáles son los reglamentos, cuáles son las reglas, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, los colegios también no pueden tener esas instancias de información para decirle, mire, estas son las cosas que yo le voy a exigir. Y si no, el colegio al lado quizás va a tener otra exigencia y va a estar más de acuerdo usted en ese otro tipo de colegio, ¿ya? Y diversas cosas que van pasando con el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar lo que ahora hace es que si un niño fue expulsado por aula segura, por ejemplo, ese niño puede volver a ingresar nuevamente al colegio. ¿Al mismo? Sí.
se hizo un oficio en esta superintendencia en que se puede reincorporar el niño al colegio. Y ese colegio lo tiene que recibir. Ya, pues eso es un chiste. O sea, a ver, entiendo que el tema de la ley ahora expliquemos la ley de qué se trata, pero en el fondo hoy en día es mucho más difícil que a un alumno lo expulsan de un colegio. Entonces, una de las tontas por temas de violencia y cosas, pero si después te van a obligar a reinsertarlo, o sea, la verdad que como que todo el proceso que uno puede hacer previo para efecto de la expulsión de una persona que tiene todo este tipo de conductas violentas, ¿en qué consiste? Expliquemos un poco a los que nos están acompañando. Aula Segura. Ya. Bueno, Aula Segura entiendo que es del 2018 ¿Ya? Y se viene a hacer cargo de la violencia dentro de los colegios. Violencia como la que hemos visto hoy en día. Claro, hemos visto casos de bombas, hemos visto cosas que no tienen nada que ver con un colegio. Así ¿Ya? es. Y lo que hace es apartar al niño durante 5 o 10 días del colegio que no esté asistiendo para que en ese plazo se investigue, se entreviste, se hagan informes para que se expulse finalmente el niño. Entonces, te da la herramienta para apartar al niño por un tiempo durante se estudia la investigación del caso. Perfecto. Ya, y eso aplica para todo tipo de establecimientos. Desde cierta edad, o sea, en el fondo, estando dentro del colegio se establecen ahí las condiciones para esto. También hay querella. Y ahí uno también dice, ¿por qué no va la querella contra el padre, que es el responsable? Los padres que tienen de los menores de edad tendrían que estar ahí también metidos dentro de ese esquema para efecto, porque hemos conocido casos macabros, o sea, hemos visto violencia, niños que terminan quemados. Que no sabemos si es el que está manipulando la molotov o el que pasó cerca. Profesores que gritonean a los cabros porque no les gustan las cosas que dijeron. O sea, claramente, creo que fue en Quilpué el caso que ocurrió con ese tema. O sea, al final termina siendo un reflejo de la sociedad también lo que termina ocurriendo dentro de la sala. ¿Dónde solucionamos el tema? ¿Hay que solucionarlo como sociedad para poderlo solucionar en los colegios? Que puede ser una vuelta muy larga. ¿Hay como solucionarlo antes en los colegios de manera que la generación que venga al menos vaya dejando esto de lado antes? Varias cosas. Mira, primero sabemos que esto ha ido en aumento, ¿cierto? Pero primero vámonos a lo que, porque distingamos que aquí hay diferentes cosas. La violencia escolar grave que estamos viendo y también la mala convivencia. Y la mala convivencia ha tenido también acarrea mucha burocracia y mucho papeleo para los colegios y le quita autonomía a los directores, a los equipos directivos para tomar decisiones drásticas. Cada vez más se está en el fondo involucrando el Estado dentro de los colegios para que los directores tomen decisiones drásticas y puedan, por ejemplo, que ya no se puede suspender a niños. Bueno, hay casos también que hay niños tan vulnerables que si tú los suspendes también le hace más mal al niño quedarse más tiempo en el colegio, en la casa. Sí, claro, y un tema de la alimentación y todo entre medio. Exacto. Entonces, primero, la autonomía que tenían los colegios se les ha ido debilitando, se les ha ido debilitando también la autoridad docente. Se les ha quitado esa libertad para que ellos tomen decisiones y se les ha cargado con muchísima burocracia para estar rellenando papeles, etcétera. Y en segundo lugar, entonces, lo que tú dices de la violencia, en el fondo aquí, tienen que estar la fiscalía haciéndose cargo de situaciones más complejas. El colegio no se puede hacer cargo de situaciones tan difíciles. Sí, claro. No les podemos pedir a ellos que se hagan cargo. Sí, bueno, a propósito de la encuesta y este tema, fíjate que la valoración del rol docente del rango de 1 a 7 es de un 5-9, lo que obviamente ponen en valor la importancia y el rol del profesor. Pero cuando tú les preguntas cuáles son los principales problemas que tienen los profesores, el 52,8% dice la convivencia escolar. Entonces, estamos hablando de un problema severo. Como tú dices, María Teresa, en el fondo, buena parte de los esfuerzos intelectuales, físicos, se van en eso. Se van básicamente en el control de la relación entre los alumnos en la comunidad escolar y no en el aspecto relevante de su tarea, que básicamente que los niños aprendan. Bueno, y justamente ahora se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que se llama de convivencia escolar y el buen trato, y que supuestamente viene a solucionar este problema. Ya. Y a nuestro juicio va en un camino
incorrecto. Lo que hace es crear más funcionarios públicos en la superintendencia para ir a fiscalizar a los colegios, más papeleo, sin recursos para, por ejemplo, contratar especialistas, mandata que se contraten especialistas, pero sin recursos. ¿Qué hacen los colegios? Que además en el fondo se les ha ido exigiendo cada vez más y tienen menos recursos, por ejemplo, como en el copago, etcétera. Tienen que ellos hacerse cargo contratando especialistas, pero sin recursos. Sí. Entonces, este proyecto de convivencia escolar no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava. O sea, como siempre, creemos que las cosas se solucionan por ley. ¿Y por dónde deberíamos resolver este problema en particular? ¿Cómo avanzamos en que la convivencia escolar vaya por un buen camino sin endilgarle esta responsabilidad al docente? Claro, tú fueses hoy día la autoridad en el Ministerio de Educación y tiene que dictar las normas para efecto de o poner el camino para arreglar este tema. ¿Cuáles serían las medidas? Primero, el foco. Yo quiero que los niños aprendan y que todos aprendan. Y debe estar en la educación inicial y escolar. Ayudemos a los profesores, no les carguemos más la mano. Y si sabemos que tenemos un aumento de denuncias de mala convivencia, entonces aportemos más recursos para que puedan contratar especialistas y tengan mano. Yo soy profesora, he hecho clases mucho tiempo y yo hacía clases a niños chicos, primero a quinto básico, y no me tocaron situaciones tan graves. Pero en el fondo también de repente tuve alguna situación en que quizás necesité de alguien que me ayudara con un niño que yo tenía más desregulado, por ejemplo, pero tampoco yo dejarme de hacerme cargo de los otros 32. Entonces ahí yo tener a algún especialista que me vaya a ayudar a calmarlo a este niño y no dejar de lado a los otros. Los profesores necesitan más manos, necesitan apoyo y no que le carguemos los problemas de la sociedad y de las familias dentro de las salas de clase. Sí, mencionaba el tema de la admisión escolar, la tómbola famosa que hemos escuchado, y obviamente y los problemas que tendría. ¿Cómo tendría que hacerse? ¿Volverse a lo que era el sistema antiguo? Porque se cambió, porque algún problema se le detectaba. ¿Cómo debiera ser el sistema de admisión para efecto de evitar esta problemática que vemos hoy día? Bueno, este año se instaló una mesa técnica para estudiar la mejora del sistema de admisión escolar. O sea, en primer lugar ya hay un acuerdo de que necesita mejorarse. Entonces, eso es un primer paso positivo. Y se había suspendido el SAE para el proceso del 2026. Pues bien, ¿qué fue lo que hizo el Ministerio? ¿Qué es el SAE, perdón? El sistema de admisión escolar. Perdón. Y lo que se había suspendido mientras se discutía con este insumo que entregó la mesa técnica de mejora para poder incorporar nuevas mejoras. Entonces, lo que se hizo fue implementar una nueva fórmula matemática en que se instala el root del alumno junto al RD del colegio y eso se hace una fórmula en vez de que sea aleatoriamente y se le asigna un número al niño. O sea, la postulación ahora es un número, ¿ya? Mientras se termina la discusión en el Congreso del sistema de admisión escolar. O sea, aquí no se rescató las necesidades de las familias, no se instaló no se instaló a volver con la selección académica, el mérito, el esfuerzo. Para las familias es muy injusto que sus hijos que tienen un buen promedio 6.5, sus hijos, y no puedan ser aceptados en colegios de alto desempeño, lo ven muy injusto. Y ven que otras familias que no tienen conocimiento del colegio, que no les importa el tipo de proyecto educativo, quedan aceptados antes. Entonces, a nuestro juicio, lo que aquí hay que hacer es volver a incorporar el mérito y el esfuerzo a la selección académica al sistema de admisión escolar y en segundo lugar incorporar a las familias en el proceso de admisión. Que existe una flexibilidad para que el colegio, si ve que hay una familia que está de acuerdo con su proyecto educativo, pueda ser aceptado y no a través de una plataforma en que no hay ninguna conexión entre la casa y el colegio. Sí, yo escucho a María Teresa y en verdad yo siento que aquí hay hay un problema mayúsculo que es fundamentalmente el deterioro de determinadas instituciones, que tiene su reflejo en el tema educacional, pero la institucionalidad en líneas generales de un país que tenía respeto por sus instituciones, que tenía instituciones relativamente sólidas y relativamente estables, el minuto en que esas instituciones comienzan a diluirse, comienzan a disgregarse, empiezan a generar estos problemas. Estoy hablando de la autoridad a todo nivel, estoy hablando del núcleo familiar, que el núcleo familiar también está disgregado. Entonces estamos enfrentándonos a una situación
un cóctel muy explosivo. Esa es la verdad, y es una cosa que nos deja ser preocupante. Estamos a esta hora de la mañana conversando con María Teresa Romero. Ella es profesora y directora de la Fundación Escuelas Abiertas. Estamos hablando de temas de educación. Ya voy, Antonio, hoy ya las menciono, no se preocupe. Llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa en agricultura. Ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Simple, la pizarra de Bizarra aquí en Radio Agricultura. Estamos en compañía de María Teresa Romero, profesora y directora de la Fundación Escuelas Abiertas, con quien hemos estado hablando de educación, de este flagelo de la violencia escolar, de cómo de alguna manera, Pedro, insisto, el colegio de alguna manera es la representación también de la sociedad chilena. Yo quiero preguntarte una cosa, María Teresa, un poco, no sé si alguien dijo por ahí mal de muchos consuelos tontos, pero toda esta situación que estamos viendo y que hemos visto del primer bloque, los problemas en determinados grupos etarios producto de la pandemia, los problemas educacionales, problemas de salud mental producto probablemente de la pandemia, la aparición de la violencia escolar y su incremento en los últimos años, el cómo se le ha cargado al profesor la responsabilidad de la convivencia escolar. ¿Este es un fenómeno solo chileno? ¿Es un fenómeno latinoamericano? ¿O es un fenómeno que está ocurriendo en diferentes partes del mundo? Es un fenómeno que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Se ha visto, de hecho, cómo los resultados PISA muestran en sistemas escolares exitosos, Singapur, en diversos lugares, han ido bajando su puntaje. Y también hay que decir el ingreso de las pantallas, el ingreso de los celulares. Todo eso ha sido
un caldo de cultivo para que los niños en el fondo no estén 100% vinculados dentro de la sala de clase, porque los distrae. Están llevando mucho los celulares dentro de los colegios y sabemos ya que hay una ley que está avanzando en el Senado para prohibir los celulares en los colegios. A mi gusto hay que mejorar también esa política pública, porque ¿qué sacamos con prohibir en el colegio si en el fondo el niño sale y quizás la mamá y le en la pasa casa, claro. está el día entero también en Mira, fíjate, eso es un debate. Yo no soy tan enemigo del celular en el colegio de la tecnología, porque es algo que está ahí, va a estar permanentemente ahí. El tema es que cuando estamos hablando de niños, el que tiene que tener la supervisión respecto de qué es lo que está viendo el niño es el padre o la madre. Y allí es donde está el problema. Que no hay tiempo, estamos en otra, tenemos muchas cosas que hacer, entonces uno entrega la pantalla y entrega el contenido a discreción de un niño que no tiene mayor criterio. Entonces, es ahí donde probablemente está el problema. Yo conozco casos cercanos donde los niños básicamente ven cosas que tienen que ver con historia o ven otras cosas que uno puede considerar hasta educativas o que incluso pueden llegar a profundizar determinadas materias. Pero cuando no está la supervisión del padre o la madre, entonces ahí queda el libre albedrío. Y además está el otro tema que tú mencionas, que también ese sí es un tema muy relevante. Y por eso que hay varias comunas que están eliminando los celulares del colegio. En Las Condes, en Vitacura, creo que eso está en Barnechea también. En Barnechea también, que tiene que ver con el tema de la convivencia humana. Que estas cositas las terminan definitivamente por... Sí, pero ojo, es una herramienta. Tú no sacáis nada con ocultar la herramienta, tenés que aprender, tenés que enseñarle a usarla. O sea, porque ahora la pregunta es, nosotros como adultos responsables, ¿las estamos usando bien? No sé, yo creo que depende de cada uno. Si las estamos usando bien, ¿con qué cara vamos a enseñarle a los niños qué hacer? O sea, súbete al transporte público, anda a cualquier lugar, anda a un restaurante, te vas a encontrar con todo el mundo metido acá en vez de conversar con el que tenga al frente. Sí, bueno, hoy día conseguís polola por Tinder, hoy día... no sé, Eugenio, qué cosa. Estoy hablando de las relaciones, estoy hablando de las relaciones humanas. Tú ves una pareja hoy día que está, no sé, celebrando el aniversario en un restaurante y él con el teléfono, ella con el teléfono, y es como, oye, están celebrando el aniversario, capaz que lo estén celebrando en el teléfono. No, y están viendo el menú, que es no poder ver el menú en una carta y tenés que ver el celular, eso también. Entonces hay un tema ahí de interacción humana que es más compleja y que, como te digo, este problema que lo vemos hoy día, que lo estamos viendo contigo en el mundo escolar, es también un poco el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Sí, tal cual. Sí, pasa eso. Y influye que tenemos que informar muchísimo, sobre todo en sectores que no saben lo malo y lo dañino que son los celulares y las pantallas. Tenemos que informarles, tenemos que educar a esos padres para que lo sepan, porque si no les entregan un celular a los 4 años, se quedan el día entero pegados, sin poder socializar, sin poder estar con sus padres, sin poder agarrar un libro, sin poder jugar, etcétera. Efectivamente. A ver, no me quiero meter en el tema de valoración política, pero sí de gestión. O sea, yo veo el Ministerio de Educación hoy día preocupado, y vimos esta semana cómo avanzó en la Cámara, esperemos que en el Senado lo arreglen, porque es harto malito el proyecto, el tema de eliminar el CAE, reemplazarlo por el FES. Una sigla por otra, es más o menos eso. No, y le ponen un gravamen que sobre todo a los segmentos con menos ingresos les termina pegando más para lo que es devolver las platas después. Por otro lado, vemos que los liceos bicentenarios, que era una manera como de buscar premiar o favorecer a aquellas familias o alumnos que tenían un mejor desempeño, pueden tener mejores herramientas, se han tratado o han preocupado de ver cómo los pueden ir eliminando, capaz que sea solamente porque los creó el presidente Piñera en su momento y ven al nivel de ley de presupuesto y cosas cómo lo pueden perjudicar. O sea, como que todas las políticas públicas van en sentido contrario a mejorar la educación y van en sentido contrario a premiar a la familia o premiar a los alumnos que se esfuerzan más. Bueno, a mi juicio, el foco, como tú dices, no ha estado en lo relevante, que para nosotros un poco que recorremos diferentes lugares de Chile, lo que hacemos es identificar problemas o casos exitosos en diferentes zonas, vamos a los lugares, nos involucramos con esa comunidad para difundirla e impactar finalmente en la autoridad que toma la decisión. Estuviste esta semana en Iquique, en Alto Hospicio, estuviste viendo ahí. ¿Y qué experiencia encontraste? Justamente que tú estás hablando de gestión,
administración, ¿Ya? bueno, quería comentar lo que sucede allá. ¿Ya? Fuimos a visitar 2 casos exitosos de colegios que eran administrados por el Estado, de la educación pública, en Alto Hospicio y en Pica, ¿Ya? y que hace un tiempo se les cedió a través de un convenio a la Fundación Cuyahuasi en conjunto con SNA Educa. Estos eran colegios, sobre todo el de Alto Hospicio, muy deteriorado. Recordemos la dramática situación que ocurrió allá con el psicópata de Alto Hospicio. Las niñas que fueron atacadas eran de este colegio. ¿Ya? O sea, una comunidad tremendamente dañada. ¿Ya? ¿Qué sucedió? A partir de este convenio se tomó una nueva administración. Entonces hay esta relación público-privada porque la subvención la entrega el Estado, pero la gestión y la administración la toma la Fundación Cuyahuasi en conjunto con SNA. O sea, la plata era la misma. La plata es la misma, pero también hay otros aportes. Pero Ya. a lo que voy es que, ¿qué se hizo? Al tener una nueva administración, hubo cambios drásticos como desvinculaciones, Ya. director con un liderazgo pedagógico muy potente, cultura organizacional y cultura educativa completamente distinta, y realmente es un proyecto precioso y que llega a emocionar. Nosotros estuvimos allí, vengo llegando recién, y se respira un clima tan alegre, tan positivo de una comunidad que estuvo tan dañada. Los estudiantes impecables. Mira, si en el manual dice aquí no entra ningún niño con pelo rojo puede entrar porque en el manual dice y ese apoderado sabe desde un principio. Ninguna raya, ningún casillero, todo perfectamente cuidado, ningún papel en el suelo. Y lo que se hace es un trabajo desde séptimo a cuarto medio también con el foco en la persona, con el foco en la vinculación, en la escucha con el estudiante. Es una comunidad que tiene muchísima vulnerabilidad. De 1.200 estudiantes, 800 son prioritarios, que son muy vulnerables. Entonces, lo que se hace es este cuidado de la persona misma, ¿ya? Y se les va enseñando, tienen científico humanista, tienen también especialidad de minería y los capacitan de a poco para el día de mañana optar para entrar, por ejemplo, a trabajar en alguna minera. Los enseñan también para tener carnet de manejar y salir con el carnet de manejar. Les enseñan poder manejar estos camiones, tienen unos simuladores impresionantes para manejar estos camiones gigantes que existen en la minería. El 95% de los operadores de Cuyahuasi viene de estos colegios. Y fuimos a visitar el contraste. Fuimos a visitar un colegio que ya está traspasado al SLEP, al Servicio Local de Educación Pública de Iquique, administrado por el Estado, y es realmente, llega a dar pena. Nos contaba el encargado de convivencia escolar que les falta iluminación, tienen doble jornada por la falta de matrícula, o sea, en mayo del 2024 se mandató, por la falta de matrícula que hay, que los estudiantes estudiaran, los que ya estaban en el colegio, hasta la 1, porque necesitaban recibir a más niños en la tarde. Entonces, niños van de 8 de la mañana a la 1 y otros van desde las 2 hasta las 7 y además tienen vespertino con adultos. Y ahí hay también toda una complejidad. Como el encargado de convivencia escolar nos decía, mira, pedimos que llegue más iluminación, los focos, y todavía no nos llegan hace no sé cuántos meses, tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo, los mismos profesores. Imagínate el retroceso que es de acortar la jornada escolar completa para un estudiante en términos de todo lo menos que está aprendiendo, los riesgos que conlleva eso también, estar más tiempo solos en las casas, lo que complica la logística familiar. O sea, realmente son un retroceso de más de 20 años. Lo que habíamos logrado con la jornada escolar completa, estamos retrocediendo por una falta de matrícula que vemos en ciertos lugares. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque se ha como prohibido de alguna manera que lleguen administraciones que tienen una trayectoria para hacerse cargo, para ayudarle al Estado, porque vemos que el Estado está llegando tarde, y se les ha prohibido a que ellos puedan aumentar matrícula, aumentar oferta y apoyar al Estado en proveer educación. Claro, y eso también, o sea, el ejemplo que tú nos estás contando nos muestra que se puede hacer. O sea, hay una forma, hay un camino, hay un modelo en que se podría hacer de una manera distinta. Y tengo la impresión también de que todo lo que es la educación
subvencionada también ha ido a la baja el último tiempo, porque por las políticas públicas de ir buscando solamente la educación pública a través de los SLEP, entonces te va generando una brecha aún mayor, porque te quedan los colegios privados por un lado, los colegios públicos por otro, y los colegios subvencionados cada vez con mayor cantidad de exigencias, con la misma plata, y obviamente que no te alcanza para mantener el sistema funcionando. Así es que ¿qué es lo que ocurre? Las familias se dan cuenta cuál es la educación finalmente que les entrega mayor calidad. Y lo que hemos visto es que los colegios estatales, los colegios municipales o los SLEP tienen mayores suspensiones de clase, por ejemplo, por los paros. No así colegios mejor gestionados. Y un 70% de las familias optan o prefieren la educación particular subvencionada, pero sabemos que en el fondo esa oferta es reducida y solo puede recibir a un 54% de la matrícula. Y el resto, el 9% son los particulares pagados y el resto es la educación pública. Pero las familias saben que la educación pública les entrega peores condiciones. El SLEP de Magallanes este año partió las clases en abril. El inicio del año escolar para todo Chile fue el 5 de marzo, pero el SLEP de Magallanes tuvo un paro de todo marzo. Nosotros estuvimos allá la tercera semana de marzo, cuando no se sabía en Santiago que hubo un paro. Fuimos para allá para amplificar lo que estaba ocurriendo y se fueron a paro los profesores porque detectaron que en negociaciones entre alcalde y el traspaso al Servicio Local de Educación Pública, los asistentes de la educación lograron mejores sueldos. Entonces, 14.000 niños de la educación pública de Magallanes empezaron su año escolar en abril. Imagínate el retroceso o la desigualdad que ahí empieza a ocurrir. Y eso también se ve reflejado en todas estas pruebas y evaluaciones y después en lo que es la admisión para las universidades también, porque unos recibieron muchas más herramientas y otros por problemas de gestión, por problemas de incapacidad de Estado, se reflejan en todas esas mediciones. Bueno, Atacama, de hecho, el paro que hubo en 80 días fue el lugar donde peores resultados en la PAES hubo ese año. Y lo que implicó para la mujer fue el lugar donde más aumentó el desempleo de la mujer en ese trimestre, 3,5 puntos porcentuales. O sea, aquí perjudica a toda la sociedad finalmente, también al país. No, son cosas, realmente sorprendentes porque vuelvo a señalar que aquí hay todo un deterioro generalizado de las instituciones. Se le ha quitado la libertad a los padres de poder elegir el establecimiento, a menos que pagues, obviamente. Es una situación, insisto, muy, muy compleja. O sea, más de alguien me decía, pero ¿por qué? Ya, te acepto el SAE, pero ¿por qué no hay una prioridad para las personas que viven en una determinada comuna, por ejemplo? Si yo estudio, o sea, si yo vivo en Ñuñoa y postulo a un colegio, ¿y por qué me tiene que salir a un colegio en Maipú? Con todas las complicaciones que significa ir y volver y todo eso. Entonces, da la impresión de que el sistema está muy desordenado, el sistema está muy mal gestionado y evidentemente muy mal evaluado. Yo recuerdo las últimas evaluaciones respecto, por ejemplo, del ingreso a la universidad, después de la última prueba, mostraba que, por ejemplo, los liceos emblemáticos, los tradicionales, los que generaban la movilidad social en este país, cayeron a lugares realmente increíbles, sobre el lugar, abajo del lugar 200. Sí, el Instituto Nacional el año alrededor, bueno, antes de la ley de inclusión, alrededor del 2010 era el número 9, ahora está en el 270. Dramático. Pero quiero resaltar los casos exitosos como el que vimos en Alto Hospicio y en Pica, en que acá hay una colaboración real público-privada, en que la gestión la toma SNA Educa con la Fundación Coyahuasi, en que tienen una trayectoria positiva y logran buenos resultados en CIMSE. En un año mejoraron 100 puntos, puntajes nacionales, reconocimientos ya en términos ya deportivos. Entonces, y en pleno campamento, en plena comunidad vulnerable. Entonces, y de hecho esto es algo que queremos replicar, queremos que se amplifique a diferentes lugares, pero se necesita alguna voluntad política en el Congreso para instalarlo, para que sea un permanente y que se replique en diferentes lugares. ¿Se requiere ley? ¿Cómo se hace para poderlo implementar en más partes? Esto, mira, existen diferentes formas de administración como particular subvencionada, administración delegada, y esta es una concesión que se hizo
con la Fundación Collahuasi y con el Estado. Perfecto. ¿Ya? Y se hizo a través de una glosia presupuestaria que instaló y que también ayudó ¿Ya? la senadora Luce Bensberger. Perfecto. Entonces, lo que queremos es que esto quede instalado permanente y que no sea año a año una... No, que no quede vendiendo de la ley de presupuesto por año. Claro. Exacto. Y de hecho es algo que queremos instalar y queremos que candidatos a la presidencia lo tomen también como una política pública con un círculo muy virtuoso, porque se colabora lo público con lo privado y además entrega muchísimo retorno a la comunidad, a la empresa, a la empleabilidad de los jóvenes, El etcétera. impacto es muy grande. Quiero contarte que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. En un parpadeo, María Teresa, se nos acaba de ir el programa, así que te queremos agradecer muchísimo el que nos hayas venido a contar todas estas cosas que, bueno, terminan con una mirada esperanzadora, ¿no?, respecto de lo que puede pasar en el futuro con la educación de nuestro país en la medida que se den los pasos correctos. Así que gracias por acompañarnos en el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. No, gracias por acompañarnos y por explicarnos todas estas cosas, porque siempre es bueno saber qué está pasando y ver qué se puede hacer para ir mejorando la convivencia dentro de las salas y el aprendizaje dentro de las salas. Así que gracias por acompañarnos, María Teresa. Y usted que tenga una bonita semana. Nos estamos viendo en 7 días. Que les vaya muy bien.